está pidiendo, luego analícenlo. Ya no te está pidiendo que calcules las tablas de los intervalos, sino que ya te los dio ahí. Entonces aquí, pues vamos a ver que solamente tenemos que realizar la tabla. ¿Cuál tabla? Pues esta tabla. Permítame. Esta, ¿no? Entonces aquí, ¿cuántas clases tienes? Pues vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues aquí las clases son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues aquí te va a faltar uno para totales. Los intervalos los escribes ahí, de 10 a 20, ¿no? De 10 a 20, de 20 a 30, y etcétera, ¿no? Aquí los vamos a copiar. Los intervalos, para no tardarme tanto, ahí están. Esos son los intervalos. Las frecuencias, allá arriba me las está dando, ¿no? Las frecuencias, mira. 2, 10, 12, 14, 9 y 3. Me está dando las frecuencias. Aquí se supone que si están bien todas esas frecuencias ahí registradas, aquí te debe dar 50. Todos estos numeritos que están aquí son las frecuencias que están entre rango de datos, ¿no? De 10 a 20, de 20 a 30. Esto ya lo habíamos visto en algún video anteriormente. ¿Cómo poner estos datos que están aquí arriba, aquí en tu tabla de frecuencias? Por ejemplo, de 10 a 20 es el 12 y el 19. El 12 y el 19 son 2. De 20 a 30 son del 20, 21, 21, 23, 25, 27, 20, hasta el 29, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así los vas contando, ¿no? La marca de clase. ¿Qué era la marca de clase? ¿Quién se acuerda qué es la marca de clase? ¿Cómo se calcula? A ver, díganme. Se suman los intervalos sobre 2. Se suman los intervalos y se dividen entre 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es para el primero? Para el primero 10 más 20, 30, entre 2 a 15. Y como yo sé que la amplitud tiene 10, entonces ya el que sigue es 25, 35, 45, 55, 65. Ahí se brincó. Y ya, ¿no? Entonces se suman los dos y se dividen entre 2. Aquí, si nos pide realizar la tabla, aquí vamos a ver frecuencia, esto de aquí, vamos a quitarlo. No me pide todo eso, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, no me pide nada de eso. Pero sí me pide que multiplique FI por MI, ¿no? 2 por 15, ¿no? Entonces aquí les voy a poner nada más como ejemplo el primero. Sería 2 por 15 igual a 30, ¿no? Aquí en el primero, MI por FI sería estas dos, ¿no? 2 por 15, 30. Entonces aquí, ¿qué sigue en el de abajo? 10 por 25 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el que sigue sería 250, 420, 630. Entonces, aquí en el que sigue serían estos. Entonces, les puse nada más como ejemplo el primero, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? 2 por 15, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este
en esta fila completa. Aquí en el de abajo ya nada más les puse el número. Aquí, ¿cuál es la suma de todo esto? Hasta abajo. ¿Cuánto da? Te da la suma, te da 2020. 30 más 250 más 420 más 630 más 495 me da 2020. Aquí. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, para ahorrar tiempo aquí, nada más hago MI por FI. Ahora aquí, dice que en este caso tengo que calcular MI menos X testada al cuadrado. MI menos X testada al cuadrado, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerle más grande. ¿Sí? De aquí también Entonces, ¿quién es X testada? Entonces, les dije la formulita. Es esta, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que yo voy a utilizar. Entonces, 1 entre n, voy a insertar 1 entre n por 2020, porque la sumatoria es esta, ¿no? Esta es la sumatoria de la MI por FI. Entonces aquí, en tu formulita, mi X testada es 1 entre 50, porque son 50 datos, por 2020, ese 2020 que está aquí, este 2020, este, no, este 2020 es este, ¿no? Este 2020, a ver si se puede poner de color este también aquí, es este, ¿no? Puedo poner de color, pero es este, ¿no? Este 2020 es la sumatoria que me está pidiendo acá. Eso significa sumatoria, sumar todos los que multipliqué aquí entre 50. Entonces, mi media de mis datos me da 40.4. Ya calculé la media. Ahora la mediana. La mediana dice que la voy a calcular en base al siguiente dato. Mira. La mediana. Agarro y lo pongo aquí. Se calcula la mediana. La mediana, allí. Entonces me pide el intervalo en el que se encuentra la mediana. ¿Dónde se encuentra la mediana? La mediana se encuentra a la mitad de los datos, ¿no? Exactamente a la mitad de estos datos, pero los datos son 50. ¿Cuál es la mitad de los datos? Si la mediana se encuentra a la mitad, entonces voy a dividir n entre 2. Y luego el intervalo en el que se encuentra la mediana, ese sí, aquí. Si se encuentra la mediana en cualquiera de estos, el intervalo de clase sería, por ejemplo, 4, 3 o 5, el que fuera. Entonces vamos a dividir. Divido el número donde se encuentra la mediana. 50 entre 4, no 5 entre 2, perdón. 50 entre 2
Da 25. Entonces, el número donde se encuentra la mediana es 50 entre 2, porque estamos hablando de que hay 50 datos ahí. Sí, 50 entre 2, 25. Entonces, tu mediana está donde se ubicaría el dato 25. ¿Y este dato dónde está? ¿Dónde está tu dato 25? Dice que está entre los intervalos 3 y 4, por lo que se seleccionó i igual a 4. Entonces, el 50, ¿dónde está ubicado? Me voy aquí. Aquí, ¿saben qué? Si me hace falta la frecuencia. Déjame ver. Voy a insertar. Izquierda. No. A la derecha, aquí. Voy a insertar. Aquí. Mi frecuencia acumulada, ¿no? Aquí. Entonces, esa frecuencia acumulada sí me va a servir. Porque me la pide en el ejercicio. Entonces, frecuencia acumulada aquí viene siendo, bueno, esta, ¿no? Frecuencia acumulada. Entonces aquí le vamos a poner sin color. 24. Ahora sí. Dice aquí, el número donde se encuentra la mediana es 50 entre 2, que sería 25. 25. Mi dato 25. Mi dato 25. ¿Cómo voy a saber dónde se encuentra mi dato 25 si aquí son intervalos? Entonces mi dato 25 debería estar ubicado aquí en las frecuencias acumuladas, entre el 24 y el 38. Entonces mi dato 25 no se encuentra en el intervalo 3, sino se encuentra en una parte de este intervalo, ¿sí? Porque sobrepasa, ¿no? Aquí no alcanza el 25, entonces vas a tener que tomar el de abajo. Mi dato 25 debería de estar localizado en este intervalo. Ojo, no agarren el 24, tienen que agarrar el que sigue, aunque se pase aquí. Entonces, mi vale 4 y la mediana se encuentra ubicada aquí en esta clase. Entonces, ahí debe estar la mediana. Pero eso lo van a seleccionar en base a la frecuencia grande esta. Entonces, si tú los contaras aquí, los 25 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25. Aquí más o menos estaría entre el 41 y el 42. Aquí estaría tu mediana, ¿no? Pero eso es si tú los contaras así sin agrupar. Pero acá es diferente, ¿no? O sea, acá en el 41 y el 42 está ubicado, si lo ves así de esta manera, aquí entre el 40 y el 50, dato. Entonces esa sería otra manera de visualizarlo, pero yo lo veo aquí. ¿Dónde está mi dato 50? Está después del 24. Mi dato 25, perdón. ¿Dónde está mi dato 25? Está después de este, ¿no? Ajá. Entonces aquí vamos a quitar este de aquí. Le puse uno de más. Entonces, dudas que tengan con este. ¿Cómo saqué la I? Dudas que tengan para ver cómo calculé la I. Si saben por qué agarré que mi dato o mi mediana está después de este intervalo 3. Le puse que está en el intervalo 4. Dice, la mediana se encuentra ubicada en la clase 4. Ahora dice, el límite inferior del intervalo I, límite inferior de ese intervalo donde se encuentra la mediana. Entonces, si yo seleccioné como I a 4,
igual a 4. Sí, y yo seleccioné que aquí está el límite inferior de este intervalo. Mi límite inferior es 40. Entonces, el límite inferior es 40, ¿no? Entonces, el límite inferior del intervalo 4, yo lo pongo como 40. ¿Dónde lo veo? Aquí. Luego viene otro dato. Aquí mismo me fijo frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo I. Si mi letra I del intervalo es 4, FI menos 1 es L3, pero es FI grande, ¿no? FI grande menos 1, 4 menos 1, sería F3. Entonces estamos con este, ¿no? Este de acá. Entonces aquí es, le pongo este, F grande, igual a, es I menos 1. Entonces, para que se vea de dónde salió esa fórmula, es donde está el FI menos 1, que es 4 menos 1. ¿Por qué I vale 4? Porque ya lo había determinado acá. ¿Por qué vale 4? Porque aquí es donde se debería de encontrar la mediana. Por eso seleccioné la I como 4. Entonces el FI menos 1 es 24. Luego ahora pónganse acá en el otro, en la tabla, aquí en esto, ¿no? FI es la frecuencia del intervalo I. Entonces, ¿cuál es mi FI? Es F4, ¿no? Aquí mi frecuencia 4 está aquí, ¿no? Esta es F chica. Mi frecuencia 4 está aquí. Y mi frecuencia 4 es 14. Entonces, mi frecuencia 4 lo pongo acá, según la fórmula. Y yo digo que esa frecuencia 4, 14. F4, aquí está, miren. Se lo estoy poniendo acá en la tabla. Y la amplitud vale 10. La amplitud, acuérdense, que es el ancho de la clase, ¿verdad? Pero si aquí empieza en 10 y acá abajo empieza en 20, quiere decir que mi amplitud es 10. Si aquí empieza en 20 y aquí en 30, entonces de todos modos es 10. Y así lo corroboro con cada uno. Cada amplitud debe ser igual. Cada amplitud tiene que tener 10. Entonces, por lo tanto, determino que es 10. Ahora sí vamos a poner la formulita. La formulita dice lo siguiente. Es esta. La pongo aquí. Aquí está la fórmula, mira. Esta es mi fórmula para calcular este dato, ¿no? Entonces aquí lo vamos a poner, sustituyendo cada uno de ellos. Entonces, LI, que es este, ¿no? Este es LI, LI, LI es este. LI vale 40, es el límite inferior. LI vale 40, y ahí lo pongo, ¿no? Ahora, N sobre 2, N son 50, entre 2, 25, menos FI menos 1, FI menos 1, es este, 4 menos 1, es 24, aquí pongo 24. Entonces, acá en FI, que es este, FI
pero F chiquita, lo voy a cambiar, FI, F minúscula. F minúscula I, aquí. Le pongo que es 14, ¿no? Y luego acá en la amplitud, multiplicado por 10. Aquí está. Yo ya sustituí mis datos, estos que había calculado aquí, en base a esta definición. Pues aquí, ¿cuánto sale? Haciendo la operación de esa expresión que está ahí, me sale con calculadora 40.71. Corrobórenlo ahí, ustedes. 40.71. Y calculamos la moda. Vamos a calcular la moda, ¿no? La moda se calcula. ¿Sí que alguna duda hasta aquí con esta, cómo calculamos la mediana? Solamente tienes que seguir paso a paso esto, como les decía. Sigan ustedes los pasos, interpreten esto que viene aquí en las definiciones. Entonces, tomen nota, tomen apunte, para que se les dificulte menos esto. Ahora, dice que la moda, también en la moda tenemos que determinar una I. ¿Qué significa esta I para la moda? Es el intervalo en el que se encuentra la moda. Si nos vamos a nuestra tabla, ¿dónde se encontraría la moda? Si nos vamos a la definición, la moda es el que más se repite. Entonces, en este caso, como son datos agrupados, no sabemos exactamente aquí dónde está la moda, pero sí sabemos quién tiene más datos. Entonces nosotros vamos a asumir que aquí también está la moda, al igual que la mediana. Entonces, mi frecuencia, ¿sí? Más concurrida es 14. O sea, la que más se repite es 14, o la que más tiene más frecuencias es 14. No es que más se repita, sino que tiene más frecuencias. Entonces la I se encuentra en el intervalo 4. Entonces, el intervalo 4 es donde está la moda, porque es donde se encuentra el de mayor frecuencia, ¿no? Y el límite inferior del intervalo donde se encuentra la moda es el mismo, ¿no? 40. Límite inferior es el mismo que el anterior, ¿no? Nada más que aquí le ponemos, en lugar de mediana, aquí le ponemos moda. Es el límite inferior del intervalo donde se encuentra. Ahora, del exceso de frecuencia sobre la clase inferior inmediata. Exceso de frecuencia sobre la clase inferior inmediata, ¿no? ¿Eso qué indica? ¿Qué significa? Entonces vamos a calcularlo en base a... Aquí lo calculo, espérenme. Déjenme agarrar la formulita porque no sé si la tengo aquí. No. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? Ah, ya sé. Entonces, aquí. Voy a copiar las fórmulas porque las tengo, luego le batallo mucho ahí. Entonces, nosotros necesitamos esto, ¿no? Dejen quito y dejen quito este. Aquí dice exceso de frecuencia sobre la clase inferior inmediata.
¿sí? Exceso de frecuencia sobre la clase inferior inmediata es que donde está la moda, aquí, la clase inferior inmediata es 3, ¿sí? La clase inferior inmediata al 4 es la clase donde está el 3. Entonces, mi exceso de frecuencia lo voy a calcular con este 12. Y la clase superior inmediata donde se encuentra la frecuencia es 5. Esa es la clase superior a 4. Y aquí voy a tomar como referencia que el que sigue de 14 es 9. Entonces el exceso de la clase superior es 9, 14 menos 9, y el exceso de la clase anterior es 14 menos 12. Entonces eso es lo que voy a poner aquí. Si tu frecuencia está en 14 y el exceso es el anterior, es 12, entonces tu exceso es 2. Y si tu frecuencia donde está la moda es 14 y el exceso superior dice que el que sigue, la frecuencia que sigue es 9, te está refiriendo a la frecuencia chica, ¿no? La frecuencia ahí. Entonces es 14 menos 9 es 5. Entonces ya tienes aquí tus excesos de, de frecuencia. Entonces ya nada más vas a sustituir en tu fórmula, sustituyes el dato, ¿no? ¿Y qué te da? Te da lo siguiente, aquí insertar la ecuación y dices que es, aquí es MO, moda, es igual al LI que es L grande I, más la delta, la división arriba del delta F, es delta F4, ¿no? FA, abajo va a ser delta FA más delta FS. Ese lo multiplicas por la, ¿no? Esa es tu formulita que dice aquí arriba. Ahora, en términos numéricos, la pones aquí y dices que el LI son 40. El FA, de FA, ya lo calculaste allá arriba, es 2. El FA aquí otra vez se repite, es 2. El FS es 5. Y lo multiplicas por 10. ¿Cuánto te da esa moda, esa multiplicación con tu calculadora? La haces con tu calculadora, serían 40 unidades 42.85 más, a ver, 2 entre 7. A mí me salió lo mismo, profe, 42.85. 42.85. Sí. 85. Muy bien. Entonces, tu moda es 42.